Las elecciones municipales en Brasil dejaron un mapa político fragmentado. Para el bolsonarismo no fue una buena partida. El presidente respaldó a 6 candidatos a alcaldes, de los cuales solamente 2 pasaron a segunda vuelta. El Partido de los Trabajadores parece levantar cabeza, pero con el desafío de generar acuerdos más amplios ante el crecimiento de otras figuras de la izquierda que minan la hegemonía de la fuerza liderada por Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que é possivelmente o maior desastre político da história desse país. Eu acho que há muitos e muitos anos, somente os milicianos dele, somente os fanáticos é que podem achar que o Bolsonaro faz alguma coisa de útil para esse país. La polarización tiende a disolverse y ganan terreno fuerzas de centroderecha como Demócratas, que logró triunfos en Salvador de Bahía, Curitiba y Florianópolis. En estos partidos, aglutinados en el llamado Gran Centro, también hay elementos bolsonaristas del ala militar. La gran derrota de Bolsonaro se produjo en San Pablo, el estado más populoso de Brasil, definitorio de las contiendas. Su candidato, Celso Russomano, sufrió un duro revés. Guilherme Boulos fue la gran sorpresa en el gigante industrial. Agora, no segundo turno, nós temos grande desafio, que é essa onda de esperança, que já contagiou nessa reta final muita gente, tomar toda a cidade. Vejam vocês, se os resultados se confirmarem, como as parciais têm mostrado, praticamente 70% da cidade de São Paulo votou pela mudança. E a mudança, neste segundo turno, é representada pela nossa chapa. El candidato del Partido Socialismo y Libertad disputará la alcaldía en segunda vuelta con el ganador y actual intendente Bruno Covas, el candidato del mandatario paulista João Dória. Não tem adversário fácil ou adversário difícil. Ninguém chega sendo dos mais votados para a prefeitura da maior cidade das Américas por acaso. Ante el fracaso de su postulante Gilmar Tato, el expresidente Lula da Silva salió a respaldar abiertamente a Boulos y pidió el voto de todos los progresistas. Estas elecciones van perfilando el inicio de la campaña 2022. Doria, uno de los principales rivales políticos de Bolsonaro, aseguró que están dadas las condiciones para formar un frente amplio contra el bolsonarismo. Para el petismo, se avecina un escenario de consensos con otras fuerzas de izquierda representadas por figuras como Boulos y la ex candidata a vicepresidente del PT, Manuela Dávila, que irá a segunda vuelta por la alcaldía de Porto Alegre por el Partido Comunista de Brasil. También había existido la posibilidad de una alianza entre Lula y el ex candidato a presidente Ciro Gomes del Partido Demócrata Laborista, pero el intento fracasó. Gómez anunció que se postula para 2022. El ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, asoma también como un nuevo líder de la derecha. Mantuvo conversaciones con Luciano Hack, un popular presentador de la cadena Globo, quien había evaluado en 2018 presentarse a las elecciones, pero luego desistió. Según una encuesta de Poder Data, publicada hace una semana, el 45% de los brasileños aprueban la gestión de Bolsonaro, lo que representa una caída en relación al sondeo realizado a principios de octubre. A mitad de año superaba el 50%. Para los analistas, se aproximan tiempos de arduas negociaciones. Bolsonaro, sin partido, buscará aliados dentro de la derecha, espacio en el que con más claridad se proyecta Doria. Por otra parte, el PT de Lula intentará negociar con la izquierda para consolidarse como una alternativa de poder. El nuevo contexto político también tendrá que lidiar con la situación económica y social que está dejando el coronavirus, siendo Brasil el país de América Latina más afectado por la pandemia. Las elecciones presidenciales van a ser en octubre del 2022, pero ya al día siguiente de estas elecciones municipales ya se empezaban a hablar de candidatura. Son 57 las ciudades que todavía falta ir a segunda vuelta, el 29 de noviembre, pero hay algunas que importan más que otras. Por ejemplo, tenemos el caso de San Pablo, donde Bruno Covas del PCDB se enfrenta con Guilherme Boulos, que Boulos es la novedad de la izquierda, del partido Socialismo y Libertad, contra el alcalde que responde al partido de
João Doria, que es el titular del gobierno de San Pablo, y unos candidatos presidenciales. La otra elección importante es la de Río, donde Marcelo Crivella va por debajo de Eduardo Paes, que entre dos candidatos de derecha, Eduardo Paes del Partido Democrático parecería ser el candidato a quedarse con la alcaldía de Río, y ahí también se presenta un panorama distinto para la derecha. Vemos otras elecciones en otras ciudades que van a atraer la atención. Ahí tenemos el caso de Manuela Dávila en Porto Alegre, que enfrenta... Manuela Dávila, recordemos, era la candidata a vicepresidente de Fernando Haddad, del Partido Comunista, frente a Sebastião Melo, del partido del Movimiento Demócrata Brasileño, el tradicional PMDB de Brasil, ahora con el nombre cambiado. Y vemos que por debajo, esto es Fortaleza, donde Sarto Nogueira, del Partido Demócrata Traballista, el partido histórico de Leonel Brizola, se enfrenta al capitán Wagner. Este fue un líder de la policía militar, de una de las asonadas, de las levantadas de la policía, el candidato apoyado por Bolsonaro para tratar de superar a Sarto Nogueira, que ganó en la primera vuelta. Vemos aquí, finalmente, el caso de Recife, donde João Campos enfrenta a Marilia Arraes. Otro caso, bueno, el Partido Socialista se enfrenta al PT. Para algunos el socialismo de Brasil no es tan de izquierda, es más bien de centro izquierda, y Marilia Arraes es una de las pocas representantes del PT que entró en la disputa por un cargo de intendente. Y finalmente ahí lo que tenemos es Amazonino Méndez, que va a enfrentar, acá se me perdió de qué distrito es, David Almeida, de la coalición Avante Manaus, bueno, de Manaus justamente, y Juntos Podemos, el partido Amazonino Méndez, dos de las agrupaciones que no tienen representación a nivel nacional, pero también pasó mucho de esto en estas elecciones, muchos partidos chicos, partidos locales que se enfrentan. Entre los principales, el complejo panorama que queda es que el Partido Demócratas dentro de la derecha es uno de los que más sube, más de 200 alcaldías ganó. El Partido Progresista, que es un partido de centro o centro-derecha, podríamos decir, también gana más de 170 alcaldías. El PSD, el Partido Social Demócrata, también es uno de los ganadores, y acá empiezan los que perdieron muchas alcaldías. El Partido Socialdemócrata de Brasil, que pierde 300 alcaldías, se juega la de San Pablo, seguramente la más importante y la que definirá un poco su posición a futuro. El PMDB, un partido tradicional que viene retrocediendo. También el PT de Lula pierde, una vez más pierde, como en las últimas elecciones, pierde alcaldías, y el Partido Comunista y el Partido Socialista son los que completan un poco este panorama que, repito, esto va a empezar a definir las alianzas con vistas a las elecciones presidenciales de octubre del 2022. ¿Cómo sigue perdiendo respaldo el PSDB también, no? Sí, el PSDB. Viene cayendo también sí, desde las elecciones. También, y el MDB. Sí, de todos modos yo no sería tan, como se ha leído mucho en estos días, tan contundente a la hora de señalar esto como una derrota de Bolsonaro. Fue una derrota de Bolsonaro, lo cual no quiere decir que Bolsonaro esté muerto de cara a las elecciones, porque las elecciones municipales en Brasil no siempre funcionan como un termómetro de las presidenciales. Pueden decir algo o puede que no, es una política muy regionalizada, donde el sistema político está estallado, donde hay partidos que suben y bajan, es muy fluido todo, no lo veo tan así. Hay un factor que me parece que pesó mucho en las lecturas apresuradas, que es el tema de la elección de Estados Unidos. Esto de verlo a Bolsonaro como Trump. Perdió Trump y perdió Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro. Todos los partidos que eran aliados se corren por decir, bueno, queremos ser los nuevos Biden, no queremos ser Trump, queremos ser los ganadores, pero ninguno parecería que tenga demasiado perfil propio para hacer esto. Sí, por eso insisto mucho en el tema de que vamos a ver cómo se dan las alianzas aquí en mano, porque ninguno parece que por peso propio vaya a poder imponer condiciones al resto. Y déjame mencionar la cuestión de género, que es el tema del incremento de las alcaldesas electas para esta elección, mujeres.
muy moderado, igualmente es un incremento moderado comparado con el 2016, se pasó del 11% al 12% de mujeres al frente de las alcaldías. Fijémonos todavía lo bajo que está ese porcentaje de la representación de las mujeres en altos cargos políticos, como es este caso. Una situación muy dramática se vivió esta semana también en Brasil, en Porto Alegre, cuando un hombre afroamericano fue asesinado, ¿no? Golpeado por guardias de seguridad. Hubo muchas protestas posteriores a esta golpiza que fue denunciada en Porto Alegre, y estamos viendo lo que ocurrió en esta ciudad del sur de Brasil, protestas en rechazo a la situación que se vivió unos días atrás. Lo curioso es que era un hombre que estaba comprando con su familia, sí. No es que entró a robar, no. Digamos, un hombre que en un momento tiene una discusión con la cajera llama a la agente de seguridad y los agentes de seguridad le cometen este brutal asesinato que inclusive fue repudiado hasta la propia empresa. No fue la policía la que lo mató, sino los guardias de seguridad, del lugar donde estaba comprando, ¿no? Exactamente, y con lo cual la empresa Carrefour inmediatamente condenó el hecho, cerró el local, todavía permanece cerrado hasta el día de hoy, rompió el contrato con la empresa de seguridad y pidió la máxima condena para los responsables.